Buenos días a todos. Espero que no sea muy extensa porque la enfoqué desde el punto de vista más fisiológico, que es lo que pasa en la planta, más que mostrar la, eh, la técnica misma. Es decir, qué está ocurriendo, qué dice la planta para yo poder, con esa digamos, presentación de la planta o la sensación o lo que la planta muestra o lo que yo leo de la planta, yo poder decir, esto tengo que mejorarlo, por lo tanto, esto va a ser esto de esta manera, en este tiempo y de esta forma, va a tener un muy buen resultado, por lo tanto, va a sumar a que se mejore la rentabilidad del negocio. Eso es. No quise hacer una enumeración de los principales manejos técnicos o labores. Espero que funcione la forma de presentarlo. Porque se puede parecer un poquito más tediosa o complicada. Entonces, tenemos manejos técnicos que permitan mejorar la rentabilidad del negocio. Eso está claro, ¿no es cierto? Perfecto. Lo otro, ¿cómo mejoramos? ¿Qué es importante en este negocio? ¿Qué es lo más importante en este negocio? Para que este negocio se rentabilice y sea bueno. Generar la mejor calidad de fruta. No hay otra cosa. No hay generar ni el árbol más bonito, ni el árbol más grande, ni el más chico, ni el más peatonal, en fin. No. Es generar una condición tal que ese árbol sea una máquina de producir fruta de buena calidad, de buena post cosecha, de buena firmeza principalmente, de buen tamaño principalmente, segundo factor importante, buen color, buenos sólidos solubles. Eso es lo importante. Entonces, en ese sentido, hay que enfocar esta charla. Contenido de la presentación. Vamos a ver factores ambientales que afectan la producción. Obvio, existen condiciones ambientales que son en algunos casos muy favorables al desarrollo óptimo de un árbol de cerezo y también al desarrollo óptimo de un fruto. Estos son condiciones como la luz, el agua, la nutrición, la temperatura. También hay procesos, sustancias endógenas que regulan el crecimiento y el desarrollo de un huerto completo. Ahí tenemos las hormonas, bien conocidas está, auxina, citoquinina, giberalina, en fin. Después están las etapas o periodos fenológicos que se describen. Y por último, tenemos, a ver cómo puedo separar aquí un segundito. Factores que afectan y determinan el precio de la fruta, que es lo que pensamos ver. La calidad, que hablábamos, la condición, el tamaño, la oportunidad de llegada, por supuesto, si es temprana, media estación o fin de estación, y la variedad, sin duda. Los factores que son claves para poder generar un buen resultado de negocio. Estos son todos los conceptos a los cuales se relaciona. Tienen una relación. Todo esto tiene relación de alguna u otra forma. La nutrición, la polinización, la cuaja, son muchos. Son la fotosíntesis, la floración, el raleo, las reservas, carbohidratos, arginina, almidón, las horas frío, los reguladores de crecimiento, la luz, el riego, la relación hoja-fruto, importantísima, estrés y la poda. También son relevantes en el caso nuestro. Los principales factores ambientales que regulan el crecimiento. La luz, sin duda, tenemos sectores de la planta con sombra, vemos hoja amarilla, fruta de falta de color, de menor tamaño, menor sólido soluble. La temperatura, por supuesto, todo se refleja en la temperatura en definitiva. Cuando nosotros tenemos un estrés en verano,
El estrés se produce por falta de agua probablemente, y este año vamos a sufrir eso, sin duda. La planta ya viene de 2 años, de 2 temporadas anteriores, donde ya ha sufrido falta de humedad, pero no es la falta del agua lo que la planta es la que tiene que reaccionar. La planta reacciona ante un aumento de temperatura, puesto que le sube la temperatura a ella y ella tiene que cerrar su estómago y dejar de funcionar. Deja de funcionar, disminuye al mínimo la fotosíntesis, por lo tanto no genera carbohidratos y por lo tanto no genera reservas. Pero mientras ella tenga reservas propias, las va a empezar a utilizar. Al empezar a utilizarla, va a empezar a consumirse y posteriormente la vamos a notar, si bien es cierto, no va a morir la planta, pero va a generar frutas de muy, digamos, mala calidad, definitivamente. Eso va a ser. Entonces, a la próxima temporada, porque esto va a ser en verano, ella va a ser una mala productora de fruta. Entonces, ante cualquier otra eventualidad, cualquier otro evento que genere una incomodidad, ella no va a tener las suficientes agallas, por decirlo así, o la reserva o la condición para poder defenderse y generar esta fruta buena. Entonces, las sustancias endógenas son auxinas, son que regulan el desarrollo del árbol, son importantísimas, ustedes las conocen. Las tenemos hoy para formar los árboles. Los árboles hoy día tienen un crecimiento apical, tienen una dominancia apical, el ápice empieza a crecer, no tan temprano como en una planta más que tenga más de un año en el lugar. Pero si ustedes se fijan, los brotes nuevos de una planta nueva, normalmente el ápice, la primera yemita, es más tardía puede ser, pero es más vigorosa, termina gobernando. Entonces eso es importante. Aquí está la auxina, las auxinas, el etileno, que es la hormona de la maduración, giberelina, que es la hormona de la, diría yo, elongación, la citoquinina, que es la hormona de la división celular, y el ácido abscísico, que es la que todos conocemos como la hormona que permite que caiga la hoja. Entonces, después, todas esas, al conocer esta hormona, nosotros podemos tener, por lo tanto, vemos los periodos. ¿Cuántos periodos existen? Tenemos la post-cosecha temprana, dice claramente desde término de cosecha hacia la detención del crecimiento del año, la post-cosecha tardía, desde que deja de crecer el brote en la post-cosecha temprana, hasta que desde que se empieza a lignificar hasta el 50% de la caída de hoja. Eso es relevante, esos dos conceptos son muy importantes, reconocerlo. Antes no se sabía eso. Tercero, receso invernal, desde el 50% de hojas caídas hasta el inicio de la brotación y la actividad de la yema. Después, yema hinchada, en adelante tenemos la actividad de apertura de yema. Después viene claramente la floración, el desarrollo del fruto importante y finalmente la cosecha. Esos son, diría yo, los principales ¿cómo se llama? Periodos o etapas. Entonces, si nos vamos por cada uno de ellos, tenemos la etapa 1, que es, aquí está este diablo que lo quería sacar ahí. Ahí está. Tenemos la etapa 1, que es la post cosecha. ¿Qué es lo más relevante? Tenemos crecimiento radicular, tenemos que seguir aplicando nutrientes y hormonas a nivel de suelo, y esta planta todavía sigue generando hormonas desde las raíces hacia arriba, hacia la parte superior de la planta. Hay un factor importantísimo, que es el... Perdón. Se me está moviendo para atrás. Se me adelantó esto. Un poquito. Se me adelantó. Espérate, voy a hacerlo aquí. Ahí, perfecto.
Entonces, tenemos la luz. Cuando termina la cosecha, nosotros tenemos que revisar el árbol y ver que no tenga mucha sombra interior. Entonces, es re importante esa observación, dado que si hay exceso de sombra, a pesar de que sea una planta sobre un porte injerto débil, un Gisela 6, un Gisela 12, un Magma 14, un Cap 6P, etcétera, un Gisela 5, en fin, lo que ustedes quieran, todo lo débil del col para abajo. Bueno, igual va a haber que hacerle una intervención con POA. No es muy recomendable hacerlo en verano, puesto que en verano se produce una mayor disminución del crecimiento la temporada siguiente, porque se sacan hojas y se saca madera que probablemente tenía reserva o iba a reservar, hojas que estaban trabajando para reservar. Entonces, uno en realidad limita esto, pero una poda que sea de luz es absolutamente bienvenida. Eso, por favor, ténganlo claro. Nadie les puede decir que no es posible hacer una poda en verano, porque sí se puede, y es muchas veces muy necesaria. Lo que importa es cómo hacerla, con qué intensidad. Eso es lo relevante. Estrés, por supuesto, hay un estrés abiótico y biótico, es decir, que es producido por nosotros o lo produce el ambiente. Eso hay que combatirlo. ¿Y cómo se combate? Bueno, con algunas medidas que vamos a ir viendo más adelante. La inducción o diferenciación. ¿Por qué pongo inducción más grande que diferenciación? Porque en ese minuto está terminada la cosecha, estamos terminando fines de diciembre. La inducción ya a la séptima semana después de plena flor, plena flor, supongamos que la plena flor hubiese sido el 15, 18 de septiembre, ¿cuántas semanas? 4 semanas son 15 de septiembre y 15 de octubre. 15 de octubre tenemos 4 semanas. De ahí después nos quedan 2 semanas más a noviembre y caemos en 2 semanas más en la mitad de noviembre. Ya estaríamos con 8 semanas. O sea, ya en la segunda semana de noviembre ya tenemos una como definición de la inducción. Ahora, 20 días después de plena flor, tenemos cambios físicos de las yemitas. Empiezan a notarse diferencias. A ver si pudiéramos, déjenme ver si pudiéramos ver algo. Sí, eso está perfecto. No. Bueno, la inducción es importante porque ya se desarrolló en este minuto. Entonces, la nutrición también pasa a ser un elemento no menor, dado que yo en este minuto, a partir de este minuto, en la post-cosecha temprana, yo tengo que empezar a devolverle todo lo que la planta consumió y gastó para producir los kilos que produjo. Ahora hace una semana, 2 semanas atrás, cuando haya terminado de cosechar. Entonces, es importante esta etapa. Lo otro que dice ahí, la poda regula el vigor. Claro, cuando el vigor es demasiado grande, estamos sobrepasados, como en un portainjerto Colt, por ejemplo, es conveniente hacer una poda de verano, porque esta, como les decía, desvigoriza. Definitivamente es así. Pero cuidado, hay cosas que se han aprendido. Lo siguiente, desvigoriza, es cierto. La poda en general enaniza, yo eso se lo he dicho siempre. Pero en este caso, lo que ocurre es que tenemos que tratar de iniciar la poda nosotros, esta intervención, para que la luz tenga efecto, para que efectivamente esa luz logre entrar al centro del árbol, de la copa, y recorra todos los pisos, o bien digo, las alturas de la planta. Tenemos que asegurarnos que el crecimiento del brote del año, nunca se olviden, el crecimiento del brote del año ha dejado de crecer, paró. Porque si no va a haber puro rebrote, aunque sea poco, va a haber rebrote. Entonces se van a generar crecimientos indeseables. ¿De acuerdo? Perfecto. Después vamos a ver cómo es la poda.
A ver. No. Ya, a ver, no me está dando esto ya. Los fertilizantes son los clásicos. Aquí nosotros hacemos otro manejo. Por favor, es importante que anoten. Bueno, también le voy a quedar la presentación. Pero es importante que anoten que aquí no estoy yo indicando, como les decía, el manejo técnico directo. Lo estoy dando en forma indirecta. Espero que entiendan eso, para que tenga fundamento porque se hace. Otra cosa, la protección de los rayos ultravioleta. Hay que usar protectores solares, de todas maneras. Ya no está la fruta, por lo tanto hay que proteger el árbol. Árboles nuevos, sobre todo, o muy desprotegidos, hay que tratar de ayudarle para que su intercambio de temperatura y su intercambio de gases sea lo más tranquilo posible y no consuma tanto sus propios carbohidratos. Por lo tanto, hay que ayudarle con aplicaciones de controladores de protectores de rayos ultravioleta, más la fertilización y por supuesto seguir haciendo aplicaciones de fertilización al suelo. Este momento es preciso. Después nos vamos a ir a la etapa 2. La etapa 2 tiene más o menos los mismos conceptos, pero ya empieza a guardarlo. ¿Te fijas? Y aquí se ve un flash radicular para el calcio, para la aplicación de ácido húmico, de fúlvico, de compost. Es un muy buen momento. Entonces, ¿por qué? Porque ya dejó de crecer el brote. Estamos haciendo alguna poda en verde. Tenemos que generarle luz, la entrada de luz. Entonces, son procesos fisiológicos y por otro lado son manejos agronómicos. Los procesos fisiológicos son la luz. ¿Y cómo mejoro la luz? Mediante la poda, control del vigor, eficiencia fotosintética, generando la eficiencia fotosintética. La nutrición, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo acumulo reservas de arginina y almidón, por ejemplo? Con nitrógeno, potasio y magnesio. Es clave. Entonces a la izquierda tenemos los procesos fisiológicos y a la derecha tenemos los manejos agronómicos. Eso es importante. El estrés, ¿cómo lo controlo? El abiótico y el biótico, con control de maleza, control de plagas y enfermedades, control de riego, uso de mulch. ¿Se fijan? Entonces el agua, conscientes hormonales, ¿qué hago? Le aplico, sigo aplicando agua, no puedo dejar de regar. Importante, este año vamos a tener problemas de ese tipo. Lo otro es poner una carpa que proteja y evite la evapotranspiración del suelo. En esta época, ¿cómo lo hacemos para acumulación de reserva? Acumular reserva, porque hay que hacerlo. Bueno, tenemos que hacer aplicaciones de calcio, tenemos que hacer aplicaciones de ácido húmico y tenemos que hacer de fúlvico, de compost, todo lo que sea necesario. Estamos en el último pic de crecimiento regular. Tercera etapa, receso invernal, importantísima. Procesos fisiológicos que ocurren. Bueno, aquí hay lamentablemente a ver, yo diría, para que no se vea doble esto que no entiendo por qué pasó eso. Bueno, hay requerimientos de frío, sin duda. ¿Y cómo se hace eso? Hay usos de malla en zonas más benignas donde se acumula, se ponen algunos tipos de plásticos que generan, generan cierta acumulación de la frío, pero por otro lado hay un cierto manejo. Hay personas o empresas que, si bien es cierto, el tipo de plástico es importante, también es importante cuánto extiendo o abro o cierro el plástico, dado que en la medida que necesiten ahora frío, ellos pueden de alguna forma dejar extendido el plástico en el día, ¿no es cierto? Para que, si bien es cierto, podría pensarse en que se va a acumular en mucha temperatura. Bueno, pues bien, en la noche esa misma temperatura se abre y al abrirlo se pierde más temperatura, por lo tanto, acuérdense que el aire caliente se levanta, es más liviano que el aire frío, por lo tanto empezamos a perder temperatura y empezamos a ganar horas frío. ¿Se dan cuenta cuál es la gracia? Lo hacemos de forma natural, manejamos la situación. Es decir, en el día cerramos, se acumula una gran cantidad de temperatura en el ambiente, pero en la noche, en lugar de
que se vaya solamente lo que estaba pensado, que se tuviera un cierto nivel de temperatura. Como la temperatura aumentó más al tenerlo cerrado, va a ser más que la cantidad de aire que se va a ir. Por lo tanto, la cantidad de horas que se va a acumular entre 0 y 7 va a ser mayor. Y empezamos a sumar y sumar horas frío. Eso se hace. Hay que trabajarlo bien y resulta, y funciona. Ahora hay un sistema que se llama Cravo, que son los canadienses. Ellos tienen un sistema absolutamente manejado por una computadora, ¿no? O sea, manejan una persona para tener, no sé, 4 o 5 hectáreas bajo plástico, bajo estructuras. Entonces hay un aumento eficiente, un aumento en la productividad de las personas en ese caso. Funciona muy bien. Bueno, ellos han adelantado hasta 15 días una misma fruta en un lugar que normalmente se cosechaba X día, ellos han logrado 15 días antes lograrlo, hacer la cosecha. Entonces, y también se puede hacer 15 días más tarde, lo pueden hacer. Por lo tanto, eso para allá va hoy día el nuevo desarrollo de la cereza. Sin duda, eso, sin embargo, sin duda alguna. Tenemos que trabajar, seguir en eso. Entonces, están también aquí los reguladores de crecimiento. Reguladores de crecimiento. Tenemos la disminución de los compuestos que producen ciertos metabolitos. Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de la cianamida, el control de la ELA, productos que yo la verdad es que nunca, la experiencia mía para controlar el ELA siempre ha sido la microaspersión, que creo que es la mejor. Sin embargo, tiene un gran problema, que es que si yo te voy a partir protegiendo un ELA que parte a las 11 de la mañana y termina a las 11 parte a las 11 de la noche y termina a las 11 de la mañana del otro día, yo debo estar esas 12 horas continuas regando. Y eso sin duda que cuando se logra se protege completamente el problema del helado, hasta menos 6 grados. Pero ¿qué ocurre? Que la planta queda un barrial, o sea, queda nadando como si fuera acuática. Y eso a la larga ha generado algunos inconvenientes no menores que hacen que la planta termine muriéndose, puesto que se enferman y se mueren con hongo, en fin. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Lo otro, la fertilización al suelo también, si se hace en esa época, hay que considerar esa cantidad enorme de agua que se le está aplicando. Después tenemos, aquí hay un tema que son, tiene que ver con las precipitaciones, el viento, la temperatura, que son, digamos, indicadores externos. Bueno, nosotros tenemos que, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se maneja eso? Con poda, como lo vemos. La poda invernal es clave. La poda invernal tiene que ver mucho con el ajuste de carga. Entonces, tenemos que, nosotros, si miramos bien esto, tenemos una ecodormancia, que es una inducida por factores de tipo ambiental. ¿Perfecto? O sea, la ecodormancia es la que empieza a generar, empieza a bajar la luz del día. Entonces los días se acortan, la temperatura empieza a disminuir brevemente. Eso la planta lo siente, le empieza a dar la instrucción que se tiene que ir a dormir. Después está la endodormancia, ¿no es cierto? Que son factores fisiológicos, son propios de las yemas, más que de la planta. La yema empieza usted se empieza a cerrar, o al contrario, en el caso de la piña, normalmente, esta no queda bien cerrada. Uno la ve y como que tuviese, le faltara como un pequeño apretoncito, porque se ven todavía como unos puntitos verdes. Bueno, eso ya es la endodormancia. Y la ectodormancia es cuando las fracciones son propias del árbol y están intrínsecas a la yema, es decir, es la yema la que empieza ella a ser el ente importante, propia, como yema, independiente de donde esté. Primero es el árbol como masa que empieza a sentir esta baja temperatura, disminución de las horas de luz. Después incluye a las yemas, ambos. Las yemas empiezan a ponerse en una condición jasposa,
se empiezan a como apretar y se nota mucho a veces en marzo, abril, como que le falta un cierre y por último ven después la yema misma, donde empiezan todos las hormonas o los factores endógenos a funcionar. Y ahí es donde se desarrolla una gran cantidad de hormonas que son más bien opuestas al crecimiento, son hormonas que inhiben en la nueva actividad, o sea, son inhibidoras del despertar. Esa hormona se llena. Por lo tanto, tienen que venir muy buenas condiciones para que esas hormonas que están haciendo que la planta siga durmiendo cada vez más profundo, acepte que la temperatura ya bajó o se acumuló una cierta cantidad de horas frío, la hicimos artificial o lo hicimos en forma natural. Entonces, la planta en ese minuto dice ya, yo no estoy en condiciones de despertar. Despierta y tiene que tener 10 grados. Entonces, ese es el otro punto. Empezamos de nuevo con el ciclo más activo. Entonces, metabolismo básico de las reservas. Uno puede controlar esto si estuvo bien o mal, haciendo análisis de arginina y de almidón. La arginina es un polisacario que viene del almidón y el almidón se transforma entonces en arginina, un porcentaje. Entonces nosotros podemos sacar todos los años y ver cómo andan las reservas, cómo nos comparamos con nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya. El metabolismo básico de reserva de arginina, almidón, perfecto. Después tenemos la etapa 4, inicio de la actividad de apertura de yema hinchada, inicio de floración. Este es el periodo en que estamos ahora. Entonces, el proceso fisiológico son los movimientos reservas vía xilema. Xilema va hacia arriba, de las raíces hacia la parte aérea, y tenemos las citoquininas. Perdón, ahí afecta la temperatura. El manejo agronómico es todo lo que afecta a la temperatura, como ya sea con protectores para la lluvia, los mismos plásticos, estos cobertores nos pueden proteger hasta menos 2 grados, perdón, hasta 2 grados, que se hace esa diferencia con la parte externa, sin aplicar nada, sin ningún otro apoyo a la temperatura, a disminuir que la temperatura baje. Después tenemos la citoquinina, división celular, auxina, elongación celular. Ahí tenemos los bioestimulantes. Este es un verdadero mundo. Todo el mundo habla de bioestimulantes, cada uno depende cómo le haya ido, como dice uno, cómo le fue hoy día en la feria, depende cómo le haya ido en ella. Si el gallo vendió todos los novillos, le fue muy bien. Si el que llevó novillos flacos y no vendió nada, le fue muy mal. Aquí en los bioestimulantes es lo mismo. Es un mundo que todos tienen razón y todos están equivocados. Por lo tanto, es complejo, porque todos venden bioestimulantes. Algunos tienen un porcentaje de arginina, otros tienen citoquinina, otros de una alga canadiense, en fin, todos tienen algo. Por lo tanto, esto lo único que queda es probarlo y recomendar los que uno prueba, porque si uno se pone a recomendar todo lo que está en el mercado, de partida no todos funcionan bien y probablemente se va a equivocar más de la cuenta. Por lo tanto, como sugerencia, hacer pruebas de productos químicos, evaluarlo, por lo menos mínimo una temporada, mínimo 1 o 2 temporadas. Después, división celular. Aquí, en este proceso fisiológico, en la etapa 4, empieza la división celular, que normalmente parte 30 días antes de plena flor. Acuérdense, la plena flor la podemos considerar el 18 de septiembre. 30 días hacia atrás podemos tener la primera concepción fisiológica de que hay división celular. Y mientras más división celular exista, mayor potencial de tamaño tenemos. Por lo tanto, lo que se hacía hace 4 años atrás es muy distinto a lo que se hace hoy. Hoy no se discute, afortunadamente. Todo eso gracias a nuestro amigo Todd Henkel, que fue quien nos abrió las pepas y nos dijo, así hay que hacer, esto hay que hacer.
hasta que lo probamos, lo reconfirmamos y efectivamente eso era. Entonces, uno puede partir 30 días antes de la plena flor y tiene 14 días después de plena flor. Ese es el máximo tiempo que tiene para generar división celular. Y la división celular tiene relación con ciroquinina. Ya, ahora, aquí tiene que haber un relevo eventual, por supuesto. Ahora, la auxina, a partir de inicio de floración, yo creo que está bien, pero, insisto, este sector, o sea, esta etapa, que es de inicio de actividad de apertura de yemas, que es lo que estamos ahora, que es de yema hinchada hasta a la flor, tiene condiciones muy propias, muy especiales. Porque aquí estamos sufriendo, así bien digo, la planta está sufriendo todas las consecuencias que trae de la temporada pasada, de la temporada post cosecha temprana, post cosecha tardía, y la dormancia completa, la tercera etapa, donde se duerme. Y eso tiene que haber tenido una buena acumulación de horas frío. Las yemas, las hojas en el otoño deben haber caído en forma gradual, deben haber caído en forma, pero no tan gradual que durase un mes. No, gradual, pero dentro de un periodo, de una etapa, no más de 15 días. Ideal 10 días. Entonces, para eso, tendría que haber habido muy buen frío. No lo hubo. Por lo tanto, la caída fue irregular, fue extensa y la acumulación de la fría fue ahora al final. Entonces, al final no es lo mismo que al principio. Todos lo sabemos. No es lo mismo. Entonces, obviamente, es relevante qué es lo que está pasando hoy día con el relevo, el ajuste carga, diría yo. Eso es. Está, fíjense, también el potencial productivo está aquí. Ya viene, esto está definido, no tenemos nada que hacer, nada, absolutamente nada. Ahora, lo más claro y preciso es poder haber hecho una poda intensa. Hoy día hay que hacerla más que nunca, dada la situación que tenemos, y que Chile está hoy día con muchos problemas. Tenemos primero un problema de potencial COVID en China. Perfectamente puede pasar lo que pasó el año pasado, no sabemos en qué minuto, eso es ingobernable. Segundo, tenemos más producción que el año anterior. No lo podemos, la única forma es que cada uno de nosotros o todavía pueda hacer una poda muy ajustada, es decir, con mucha intensidad. Dejar los arbolitos con la fruta justa para que genere mejor fruta, tamaño, calibre, mejor soluble, todo. Porque la fruta mala, chica, no va a valer. Y ante la eventualidad que haya que competir, sin duda la que tiene mayor tamaño, firmeza, color, bueno, sólido, soluble, va a tener mejor peso, porque al final es el peso lo que veíamos al comienzo. Entonces, también estamos con un problema de crisis del agua, no tenemos agua. Entonces, esto viene ya no solo este año, viene de años anteriores. Entonces, ¿cómo? Está bien, al comienzo la planta no necesita tanta agua, tanta cantidad, pero y tampoco se ve afectado. Yo les diría, y tenganlo bien claro, yo les diría que todo lo que se afecte, todo lo que este año ustedes vean, aunque tenga problemas de agua, va a tener el potencial. El problema de lo que está hoy día es que eso se generó en enero, porque está la diferenciación. Si ustedes se fijan, voy a volver aquí a ver cómo resulta esto. El proceso de eso, el proceso invernal, antes que esto, porque esto es del 50%, el segundo, miren, aquí está la diferenciación. Aquí apareció la diferenciación como primer punto. Aquí también, en la etapa 1, volví a ver. Ahí está inducción, ya habíamos visto, eran tantos días después de plena flor. Está bien, se indujo la yemita, dijo yo voy a hacer flor o yo voy a hacer brote. Eso nosotros lo podemos manejar, yo diría que máximo hasta 4 semanas después de plena flor. O sea, yo puedo cambiar eso. Eso es lo que les quiero decir. Yo puedo cambiar ese potencial origen, ¿correcto? Entonces, ahí está la inducción, pero ya pasado esas 4 semanas, ya la planta dio la orden y se indujo. Toda esta rama o toda la base del brote
se fue a flor. O todo esto, esta rama, esta sección de la rama, el 20, 90, 80% de su superficie se transforma en floral, por lo tanto se generan dardos. Todo eso ya está definido. Por lo tanto, lo que se puede hacer, ahí empieza a funcionar la diferenciación que parte en enero y termina en septiembre. Esa diferenciación, ahí está. ¿Se fija? Ahí sigue la diferenciación. Ya estamos acá por cosecha. Estamos ya en marzo, abril. Acá hay hojas, mayo. Hemos pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya llevamos 5 meses. Y se sigue desarrollando la yemita. Esa yemita de la diferenciación se sigue desarrollando. Llegamos al invierno y sigue. Y aquí empieza, a ver, esto empieza a tener importancia porque la calidad de reposo es la que va a dar el despertar, o más bien la calidad de todo lo que le hemos ido nombrando. Que cada una de esas yemas que en algún minuto se transformó en flor o en vegetativa, yo haya sido quien haya podido gobernarla. Eso es lo que importa. Esos son los manejos que tienen sentido y tienen valor. No que la planta se haya por sí sola generado, claro, a lo mejor tuvo un estrés, puede hablar una cosa puede que es común, pero que no tiene que ver con nuestro control. Pasó una máquina, dio la vuelta y le pegó un golpe a la planta y le sacó un pequeño trozo y lo anilló. Bueno, esa planta se anilló, tuvo un daño perfecto y nadie lo controló. Y generan 2 o 3 ramas que están absolutamente, dependiendo de la época en que haya ocurrido eso, porque le hizo una detención en el camino, le puso como una traba que avanzara las hormonas desde la raíz hacia la parte superior, y a su vez también, depende de la época que haya sido, puede ser al revés, que los brotes están alimentando después de 20 días, después de 20 días de plena flor, o cuando tienen 20 centímetros de longitud ya empiezan a alimentar la fruta. Puede ser que eso no lo haya podido hacer, por lo tanto, ahí empieza a tener respuestas que a veces no tenemos explicaciones. Bueno, todo eso tiene que ser controlado, de manera que tengamos una muy buena, es decir, afinemos toda la condición de la planta. Si ustedes se fijan, son muchas las condiciones y no es fácil. Y el clima es algo que normalmente no lo gobernamos, pero ya llevamos por lo menos 10 años en que esta empresa, Krao y otras, manejan estas situaciones y podemos, entonces, en la medida que entendamos el ciclo y fisiología, que es lo que estoy tratando de explicarle ahora, vamos a poder tener una cierta manipulación del manejo de la planta. Entonces, a ver, veamos aquí. Sí. Nos fuimos a la etapa cuarta, que ya habíamos conversado, ¿no es cierto? Sí. Tenemos los agentes polinizadores. Son importantes porque aquí empezamos a polinizar las primeras flores. Ese es un elemento importantísimo. Aquí, mire, María Gustavo, no sé si puede, pero no está dando esta cosa. Déjame ver si puedo lograr. Aquí, yo quiero decir, mira. Tamaño de la fruta. Ya, eso. Fíjense aquí. Perdón, estoy para atrás. No. Vuelvo. Ay, pues. No. Perdón. Estamos. Etapa 1, listo. 2, 3, 4, 5, la 4, la 5, aquí estamos. Ah, no, pero la 4. La 4. Agente polinizador. Esto es importantísimo, mira. Vamos a ver si no funciona aquí. Bueno, lo primero es el potencial productivo. En esta etapa. Entonces, el potencial productivo tiene que ver con las yemas. ¿Qué es lo que es un fruto? Al final es transformación de una yema a flor, a yema floral. Entonces, si yo veo el tamaño potencial de la fruta, se establece temprano. Eso es lo que les quería decir. Es súper importante que ustedes, dentro de los manejos técnicos, tengan la capacidad de poder permitir una cuaja y una cuaja, ¿sí? O entonces permitir una buena polinización de las primeras flores.
Las primeras flores son las que tienen mejor, lejos, mejor tamaño. Fíjense aquí. Fíjense aquí, miren. Estos son tamaño de la cereza. Miren. Miren cómo va moviéndose en la medida que va pasando el tiempo. Relativa frecuencia. Esta es la frecuencia relativa. Entonces, quiere decir que estas yemas son de mayor tamaño, porque mientras menos número sea, más tamaño es. ¿Fija? Entonces el azul sería la curva de mayor tamaño y son todas las flores más tempranas. Entonces, muchas veces no hay abejas, no hay agentes polinizadores en el momento en que aparecen esas flores y las perdemos. Y créanme que yo ya, el diablo sabe más por viejo que por diablo, como le digo siempre. He hecho muchos ensayos y definitivamente las primeras flores son las mejores y producen mucho mejor calibre y puede ser un 30% más de fruta con solamente tener un mayor peso. Entonces, eso hay que hacerlo. Esto es un manejo importantísimo. A ver, espero volver al anterior. ¿Viste? No pasó nada. Hay que volver acá. Eso es. Ya. Bien. Bien, floración y cuaja. Aquí estamos en floración y cuaja, que es la quinta etapa. Entonces, fíjense, expresión potencial del producto. Sin source, es decir, hay un proceso aquí, en esta etapa, estamos hablando de inicio de floración y fruto formado, en que hay un sink y un source, es decir, un sink es una atracción y el source es la fuente, de dónde viene. Entonces, dice, en la competencia empieza a haber competencia entre los nutrientes porque los brotes crecen y le compiten al fruto. Entonces acá es extremadamente importante en esta parte tener la capacidad de hacer podas, puesto que si yo, primero, puedo hacer podas y puedo hacer aplicaciones de productos, como el hexapriodione, no me acuerdo el nombre, soy malo para los nombres, de calcio, que yo cuando aplico este producto, el hexapriodione, más adelante va a aparecer el nombre escrito, lo aplico con brotes de 5 centímetros, cuando los brotes de 5 centímetros son los que están en la parte apical de la planta, no abajo, obvio, porque siempre la planta va a brotar primero en la parte superior. Cuando tengan 5 centímetros, ustedes aplican este producto y ¿qué hace? Detiene el crecimiento. Y si es necesario aplicarlo hasta 3 veces, cada 5 a 7 días, hay que hacerlo. ¿Y por qué? Porque esto va en beneficio del tamaño de la fruta. Simple. Eso hay que hacerlo. Anillado yo no hago porque el anillado a mi gusto no es que no funcione. Hay gente que lo tiene muy, muy bien acotado y lo hace. Pero el riesgo de que la planta se enferme es tremendo. Así que yo no voy a arriesgar la planta, menos en nuestra condición, donde el cáncer bacterial se la va a devorar, se va a hacer chupete. Por lo tanto, no lo hago. Ya, tipos de condiciones. Entonces, aquí tenemos la expresión potencial del productivo. Porque aquí es donde nos jugamos todo. Todo lo que hemos estado haciendo durante el año nos jugamos en este minuto, en la etapa 5. Floración y cuaja. Expresión potencial productiva. Cuaja. Esa es la simple descripción. Entonces, vamos a ver. Espero que me funcione esto. Vamos a ir a ver la cuaja. Factores que afectan la cuaja. Favorecen la cuaja. ¿Qué favorecen la cuaja? La presencia polinizante, sin duda. Un polinizador que transfiere el polen. Tiene que transferirlo. No, el polen se transfiere por el viento, pero los mayores polinizadores son las abejas. O los bombus, que también funciona, y estos agarran y toman las primeras flores. Y sería muy prudente tener un bombus que tomen las primeras flores. Los bombus funcionan a bajas temperaturas, no hay diferencia de la abeja que necesitan 8 o 10 grados por lo menos.
para poder moverse. El bombo puede estar con neblina y va a trabajar igual, pero duran el año, ¿no? Se terminan muriendo. Hay que comprarlos todos los años. Y son mucho menos. Entonces, hay toda una discusión. Pero lo que está claro es que la abeja no va a salir cuando exista frío, y sí va a ocurrir que van a haber flores, las primeras que son de un gran potencial y nadie las está polinizando. Tenemos que tener el bombo. Un polinizante que transfiera polen, un polinizador, una variedad que transfiera, que entregue polen, y ese polen sea totalmente compatible con la variedad. Porque si puede ser un polen que calza perfecto, lo hemos conversado otras veces, el polinizante debe estar por lo menos con un 30% de sus flores abiertas. Esto significa que hay un 30% de presión de polen cuando aparezca la primera flor de la variedad que quiero polinizar. Esa condición es óptima. Ahí es donde mejor se produce la cuaja, que es lo que estamos buscando, y son factores que le afectan positivamente. Que el polen se deposite en el estigma, perfecto. Y que el estilo se extienda hasta el óvulo y lo fecunde, perfecto. Eso ocurre en la gran mayoría de las variedades. Sin embargo, hay variedades que eso es muy lento. Entonces hay aplicaciones de otros productos, que lo vamos a ver, que hacen que esto ocurra correctamente. Tenemos otro, ¿qué limita la cuaja? Bueno, primero factores climáticos, la lluvia, las heladas, la humedad, el viento, por supuesto, son factores que afectan a cualquiera. Cualquiera de nosotros se para en un huerto, camina, y la lluvia lo moja, no lo deja ver bien, se entume, hay problemas de tipo frío, las heladas también nos afectan, la humedad nos produce condición de desarrollo de hongo, enfermedad, en fin. Proporción y distribución de los polinizantes, clarísimo. Aquí hay un tema que yo creo que es un temazo. Bueno, cada uno de estos es un tema. Entonces hay resulta que hoy día muchos asesores, yo digo no es como diga, sino que no sé si mayor problema, digamos. Yo creo que el productor lo asuma nomás. Le dice, ya, mire, coloque una variedad, una hilera completa, y que sea una variedad que sea cosechable, cosa que usted también gane plata con eso. Y se olvida y le dice, mire, usted tiene un 12%, un 14% de polinizante en su huerto. Va a tener problemas, sobre todo en Regina va a tener problemas. Condiciones como esta han habido, van a seguir habiendo. Entonces, la proporción y distribución de los polinizantes es clave. Yo creo que hay que poner mayor cantidad de polinizantes, hay que jugársela porque la polinización sea topísima, lo mejor posible, porque es para toda la vida, ¿no? Si no van a estar mirándose las caras después, y ya ha pasado. Así que esa es mi señal o mi indicación. Aquí está bien, tiene que ser práctico, que le funcione una hilera, pero también sobre las plantas, por último al supernumerario, pero póngale también, o ponga sobre la misma hilera de polinizante, que es completa, ponga más de una variedad. Y no importa que no sean todas cosechables. Lo importante es que cuajen la variedad principal, que son las siguientes 3 hileras que usted tiene. Eso es. Densidad de flores, el cultivar. ¿Qué densidad de flores tiene? Edad de los árboles, importantísimo. Los viejos estamos mal, necesitamos mucho más polen para poder cuajar algo. El vigor de los árboles también, si tiene exceso de vigor, va a ser más difícil que cuaje. Con poco vigor va a cuajar más. Entonces, está muy supeditado esto al... Ahí si volvemos. Buena. Bien, por fin está funcionando. Ya, entonces, esto es perfecto. Aquí tenemos los cobertores, que es lo otro que veíamos. ¿Cómo nos afecta la helada, el control del viento? Los agentes polinizadores, a ver, veamos. No pasó nada. A ver, no puede ser. Déjame ver aquí. Agente polinizador, ya lo vimos. Ya. Ya, yo. Espérate. Dame un segundito. Esta la cuaja la vimos, el anillado también. Esto está bien. Déjeme buscar aquí
el suelo. Ya. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Veíamos la autofertilidad. Eso es importante. Fíjate, el porcentaje polinizante, lo que veíamos recién, la sincronía, clave. La fertilización, uso de hormonas. Aquí es donde empezamos a usar hormonas. Las hormonas hacen que, por ejemplo, las hormonas son los rompedores de la hormancia, se llama. Rompedores de hormancia que hacen que algunos, digamos, coincidan, hacen coincidir o sincronice la variedad principal con la variedad polinizante, para que no anden perdidos, porque muchas veces en forma natural hay mucho desfase entre eso y no se producen los kilos que se tienen que producir. Por lo tanto, estos productos permiten que, dirigido la aplicación a uno de ellos, para que se adelante o se homogenice y se concentren las variedades que ayudan a polinizar, son consideradas los polinizantes, y se concentre y se acerque más a la curva de crecimiento de la abertura de flores de la variedad principal. Entonces, importantísima la sincronía. Está el uso de las hormonas, como les digo, el cultivar. Hay cultivares que son autofértiles, es una gran gracia, pero por un lado también son más fáciles de sobrecuajar y por lo tanto se ven más afectados en su calibre. Entonces, todo tiene su lado, su cara favorable y su cara desfavorable. Los nutrientes hormonalmente la planta está extrayéndolos de sus raíces y la planta está pero muy ansiosa de consumir todo lo que tiene cerca de su solución del suelo, donde nosotros vía riego normalmente le entregamos los nutrientes básicos que necesitan. La etapa 6 es desarrollo del fruto, importante. El calibre, necesitamos una buena relación nitrógeno-potasio, 1,3 o 1,4, no puede ser menos que eso. Esa es la relación. Fósforo tiene que ser una concentración mayor, tiene un mayor calibre y mejor color. Hay que tener 15 partes por millón por lo menos en los análisis de suelo. Análisis foliar, 20-25 días después de plena flor, eso es fundamental. Es el primer análisis foliar que se hace. El primer análisis foliar que se hace, que antes no se hacía, y se hace todos los años. Entonces yo me voy comparando conmigo mismo, y se hace en la misma planta todos los años. Entonces eso hace que yo vaya comparándome de acuerdo a lo que produje, cómo estoy este año, cómo veo el árbol, y eso, yo no me voy a comparar con el vecino, no, porque ya hoy día los estándares son otros. Entonces, hay un movimiento de aguas desde el suelo, producto de la extracción que hacen las raíces, y mandan los nutrientes y las hormonas de forma cinemática desde el suelo, las raíces las traen y lo mandan hacia arriba en conductancia para que llegue a la fruta. Ahora, ahí hay otro tema importante que tiene que ver con cuánto hay que recorrer. Entonces, ahí tenemos también diferencias entre los sistemas de conducción, dado que una planta antigua son tremendos árboles que se demoran, voy a hablar una cosa hipotética, pero es para dar un ejemplo, tenemos que recorrer 5 cuadras desde el suelo hasta lograr llegar arriba, porque tenemos mucha madera permanente en los huertos antiguos. Los sistemas nuevos, esos cortitos, no pierden tiempo viajando en Uber, no necesitan, se va solito, se va caminando, camina de una casa a otra. Entonces, eso es una gran ventaja y es muy eficiente. Entonces, también eso hace que las hojas, los frutos, tengan acceso a los nutrientes, las hormonas, los metabolismos, los metabolitos, los aminoácidos, en fin, todo lo que ellos requieran, muy a la mano. Y eso se debe hacer así, y las plantas se deben ver de esa forma. Yo debo tener por lo menos 240 centímetros cuadrados de hoja por cada fruto que tengo. Con menos hojas que eso, estamos mal.
La fruta no va a producir el calibre que necesitamos. Y tampoco la gracia es que esos 240 centímetros cuadrados estén a 2 kilómetros de distancia. Tienen que estar al lado, cerca. Entonces, hoy día los sistemas nuevos, modernos, son mucho más eficientes. Por lo tanto, este tipo de condiciones, que en el caso del desarrollo del fruto es clave, el fruto formado a término de cosecha, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver, la voy a mostrar después en la curva de calibre. Acuérdenme, por favor, que hable de la temperatura, cómo afecta cada fase, la fase 1, 2 y 3, cómo se ve afectada con la temperatura del día y la noche. Entonces nosotros, de acuerdo a eso, podemos tener una pequeña relación y analizar cómo nos va a generar la fruta. Si se nos va a generar una fruta de buen color, buen calibre o buen crecimiento. Entonces, ya, con respecto a los procesos fisiológicos, la relación hoja-fruto es clave. Lo acabo de explicar. La temperatura óptima tiene que ser, no puede superar los 25 grados, puesto que si eso ocurre, la planta se cierra los estomas y deja de producir fotosíntesis, por lo tanto, empieza para mantenerse a consumirse los carbohidratos que no debe hacer. Y hay un tema genético también, porque hay plantas que son mucho más resistentes que otras, y que también eso le ayuda, le imprime el portainjerto. Y después viene la adición celular. Ya, perfecto, partimos. Soy el fruto. Partimos con la adición celular 30 días ante plena flor. Perfecto. Ahí se aplican citoquininas. Y si no, vean en la agenda, la agenda no la tenía a mano, normalmente. Ya, aquí tenemos la agenda, por ejemplo. Está aquí nomás, pues, coincidió. No lo tenía preparado. Aquí tenemos la agenda. Si ustedes se fijan, es importante esto, que lo vean permanentemente. Esto. No sé si se llama ahí, pero me pueden indicar. ¿Logran ver el gráfico? ¿Logran ver? ¿Hay alguien que me pueda decir si lo ven o no? No se ve nada. No se ve nada. Ya, entonces. Bueno, aquí hay un gráfico muy bueno que dice que el día 0 es plena flor y la citoquinina partió antes, partió 30 días antes de la aplicación. Eso tienen que hacerlo, háganlo. Apliquen todos los productos cada 7 días que tengan citoquinina, pero que vaya acompañado de auxina, no vaya sola, porque en la naturaleza las hormonas trabajan en conjunto, no solitarias. Entonces, aplique productos que tengan citoquinina 30 días antes, y cuando llegue a plena flor le van a quedar 15 días para poder aplicar citoquinina o hacer división celular. Desde ese día en adelante, el 15, ya dejó de haber división, usted puede empezar a aplicar más auxinas que citoquinina. Perfecto. Y así va a aplicar auxinas hasta que va a empezar a crecer el fruto. Entonces, vamos a tener la fase 1, la fase 2 y la 3. La fase 1 va a ser puro crecimiento de brotes, algo de fruto. Algo de fruto. Terminada la fase 1, va a haber un asiento, una disminución del crecimiento del fruto, o sea, no va a crecer, pero después terminada esa fase 2, empieza el crecimiento exponencial, que es el 80% del tamaño del fruto. Entonces, sumamente importante esa relación. Lo otro, yo entiendo que son muchas cosas que estoy hablando en un mínimo minuto, pero no hay otra manera de poder concentrar esto. Si no, tendría que ser cada etapa tendría que ser una clase. El día de mañana puede ser, ¿sí? Puede ser, hacerlo así. Pero hoy día tenemos que hacerlo de esta forma. Tenemos la aplicación de calcio temprano. Calcio temprano era cuando se empieza a activar, cuando tenemos 10 grados de temperatura en el suelo, cuando empieza la activación de las raíces. Entonces, en ese minuto se tiene que aplicar el calcio, no ahora, tiene que ser antes. Ahora, esa aplicación vía riego es solamente para incorporar el calcio, no es que haya que empezar a regar. No es sugerible, no es recomendable y no es prudente partir regando antes de la segunda semana de octubre, a no ser que estuviésemos muy secos, como este año puede ser, pero nunca antes de octubre, no regar antes de octubre, importante. No meta agua antes, porque a no ser que tuviera menos del 40% de humedad disponible hoy,
No lo creo porque llovió en Curicó, llovió más de 100 milímetros. Y para el norte llovió más que incluso para el sur. Por lo tanto, estaríamos bien en esa parte. Ya, el análisis foliar nos va a indicar que nos está fallando, cómo estamos, cómo está empezando la temporada. Esa es la verdad. Y vamos a empezar a hacer fertilizaciones de nitrógeno, de potasio, pero todo esto es, yo diría, es como, no lo quiero decir así, pero es como bien, como cosmético. Créanme que ya estaba todo jugado de antes, de la post cosecha. Creo que ahí está importante, ahí era lo más importante, tener la reserva. Porque de hecho cuando brota, está 60 días consumiendo solamente su reserva. Entonces, para que vean lo importante es hacer bien la etapa 1 y la etapa 2. Entonces, la versión del hoja fruto estaba bien, la temperatura óptima, la genética, el riego, la plaga de enfermedades, hay que controlarla, sin duda, eso no hay duda. Después viene la división celular y elongación, ya lo conversamos. Endurecimiento caroso y crecimiento del fruto, perfecto. Endurecimiento caroso en la etapa 2 y crecimiento del fruto. La etapa 2 en adelante crece el 80-85% del tamaño. El primer crecimiento es en la etapa 1, ahí que es el 15%, el 10-15%. El color y firmeza se la vamos a dar con aplicaciones de ácido giberélico en este caso. Vamos a tener buen solo y soluble, tenemos que generar un buen sabor y harta materia seca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer giberelina. Aquí están las aplicaciones: citoquininas, auxinas, giberelina. Ahí están las tres. El calcio al suelo. Control del riego, maleza sanitaria. Perfecto, estamos bien. Después tenemos la etapa 7. Días. Está bueno ese día. Ese día es largo, parece. Días de cosecha. Ya. Maduración, sobremaduración, volumen de producción, relación hoja-fruto. Claro. Ahí nos vamos a dar cuenta claramente si estuvo bien el ajuste de carga o no estuvo bien el ajuste de carga. Vamos a ver si la planta fue podada correctamente en invierno, permitiendo que entrara luz, porque no solo vamos a hacer la aplicación de luz en post cosecha, también hay que hacer la aplicación, la poda que hacemos en invierno es justamente pensando en que se genere una entrada de luz suficiente, de la luz fotosintéticamente activa, suficiente para que genere una buena dispersión de esta y pueda llegar a todos los lugares y todas las yemas que tienen que ser florales sean florales y se induzcan de buena forma. Entonces, esto, como viene el año anterior, y tenemos la poda de invierno y vamos a tener el desarrollo, como dijimos, hasta 4 semanas podemos influir, hasta la 4ª semana después de plena flor, podemos influir en cómo queremos que se comporte la temporada siguiente. Por favor, eso entiéndanlo. Ustedes están trabajando para la temporada siguiente. O sea, lo que este año van a ver es el resultado de la temporada anterior. Eso tienen que tenerlo sumamente claro. Es así. Entonces, bueno, por lo tanto, todo va muy encadenado, ¿cómo se dice? Muy amarrado uno con otro, concadenado, así se dice. Bueno, entonces vamos a tener que, a lo mejor vamos a sacar un muy buen calibre porque vamos a tener una muy buena relación hoja-fruto, y este año este productor no va a tener problemas como el resto, que le va a sobrar fruta, no va a tener que entregársela y va a aparecer de nuevo la pandemia, por lo tanto va a tener que botar mucha fruta o no sé qué hacer con ella. En cambio, este otro productor que ajustó su carguita y ya no sacó las 15 toneladas, sino que sacó 10, 8, pero las vendió todas, está éxito. Eso es lo que quiere, esa es la mentalidad, creo yo. Calibre, vamos a tener, aquí es donde vamos a afectar el calibre, porque en la medida que tengamos más yemas divididas, vamos a tener la posibilidad de que cada una de esas yemitas divididas, células divididas, crezca más. Las vamos a llenar completas con energía, con bioestimulantes, con giberel y con fren, regando bien, etcétera, con buena luz.
La materia seca, firmeza, grados Brix y color. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la relación firmeza versus pitting. Vamos a aplicar calcio. El calcio ya está recomendado temprano, aquí ya está aplicado. Entonces, eso se va a ver reflejado que la fruta va a ser de buen tamaño, firmeza y condición. Es decir, va a durar mucho rato por cosecha. Facilidad, lo otro, la facilidad de cosecha, la maduración. Tenemos que posicionar, dice una cosa práctica, posicionamiento de la escalera, desprendimiento de la fruta, depositar fruta en el capacho, vaciar capacho. Hay toda una técnica de cómo hacerlo para que no es posible que hemos trabajado más de un año, porque hay que sumar todo lo que afecta a este año, para en 2 segundos el gallo deje la crema, machuque la fruta, la golpee. No, es inaceptable. Porque lo que pasa, y toda la calidad de la fruta la hemos producido en el huerto, la calidad de fruta se produce en el huerto. Entonces, en el mejor de los casos, podemos lograr mantener esta condición. Pero es casi imposible. Normalmente se va deteriorando. Desde el primer minuto que usted cosechó la fruta, se empieza a deteriorar. Por cada día que usted deja, por cada hora que deja la fruta en una caja en el huerto, aunque sea a la sombra, cosechada ya, por cada hora que está cosechada, es un día menos de vida de la fruta. Nunca se olvide eso. Por lo tanto, le vamos quitando vida. Y eso va a jugar en contra nuestra. Por lo tanto, tenemos la cosecha, se va al packing. Se tiene que ir en huerto, en camiones tapados para que con una carpa de aluminio para que reflecte el calor. Tiene que siempre haber sido cosechada de forma lo más temprano posible. Pueden partir a las 6 de la mañana apenas haya luz. No cosechar después de las 2 de la tarde, porque ya empieza a ser realmente un calor insoportable para la fruta. Tiene que siempre lograr obtener pedicelos verdes y que eso se mantenga. Yo no soy partidario de hacer aplicaciones de productos, a no ser que tengamos mucha extensión y se nos compliquen las aplicaciones de cianamida, que no podemos aplicar porque estamos en una zona muy tardía, muy riesgosa de helada, y no podamos hacer la división de cosecha que queremos, se nos venga todo de un huascazo. Ahí podría ser que podríamos aplicar algún producto que adelantase algo, la fruta. ¿Por qué? Porque estos productos siempre tienen un problema de rebote. Siempre hay algo que no anda bien. Se madura, se sobremadura, queda más blanda, en fin. No es muy natural eso. Por lo tanto, creo que hay que manejarlo con precaución, con cautela, y será una recomendación individual para cada uno de ustedes, dependiendo de la situación. Entonces, tiene que haber un rápido proceso y embalaje, buen almacenamiento, manejo post cosecha, rápido enfriamiento, fungicidas de post cosecha. Estamos bien. La sanidad del huerto tiene que continuar. Entonces, yo creo que más o menos eso sería como la última etapa. Pero ahora viene en los procesos metabólicos. Esto lo estuvimos hablando. La fotosíntesis, la inducción y diferenciación son los procesos metabólicos. Esto es lo que uno tiene que entender. El fototropismo y el fotoperiodo es el periodo, empieza a cambiar la temperatura y los días, las horas luz, ¿cierto? Los días se acortan o se alargan. Sombreamiento afecta la floración, la fructificación y la calidad del fruto. Regula la velocidad y la cantidad de crecimiento. A mayor luz, mayor rendimiento. Eso siempre ha sido así. Pero es un rendimiento acumulado, no es calidad. Ojo. A mayor luz, mayor rendimiento, está bien, eso es aceptable, pero eso no significa que sea calidad. Se necesitan más cosas para eso. Huertos nuevos, perfecto. Y la poda y los sistemas de conducción. Eso, huertos nuevos, poda, sistema de conducción, creo que es clave. Son claves para los tiempos modernos hoy día. Un buen sistema de conducción peatonal. Me estoy ahorrando cualquier cantidad de horas en amarras que nosotros no hacemos. Y me estoy mejorando la productividad individual de la mano de obra, que hoy día está escasísima. Tenemos también, ¿cómo se llama? En los sistemas de conducción,
mayor rendimiento por persona, por supuesto. Y recuerde que el 70% del costo en la cosecha es del cosechero. O sea, de todo el costo por kilo, que me significa a mí cosechar 1 kilo de cereza diario, todos los costos involucrados, sea transporte, alimentación, cosechero, el quien reparte los materiales, las revisadoras, las seleccionadoras, todo lo que usted quiere considerar, tractorista, todo lo que se mueva, eso, el 70% de ese costo diario es el cosechero. Por lo tanto, los sistemas de conducción peatonales afectan al cosechero directamente, porque es a esa persona quien hace mejorar su rendimiento enormemente. Por lo tanto, eso es fundamental. Hoy día los sistemas de conducción están, pero en boga, de todas maneras. Temperatura, lo que veíamos, estrés, lo que conversamos. Problemas de color, sabor y calibre, exposición a entre 5 y 7 grados Celsius por 5 a 8 semanas, o 500.000% de frío. Eso afecta, va al calibre directamente, si esos rangos se manejan de otra forma. Controla los procesos y reacciones. Siempre existirá una temperatura máxima y temperatura mínima para cada situación. La fotosíntesis, la temperatura óptima, 25 a 30 grados Celsius. Con 25, ya sobre 25, la planta empieza a cerrar su estómago. ¿Cómo controlamos esto? Lo conversamos. Uso cobertores, máquinas de aire o microaspersión, perfecto. Y mantener el estatus del nivel de agua en los árboles, sin duda. No hay otra forma. Perdón. Perfecto. La temperatura es un tema importante. El agua. Interacción con la utilización de luz y mantención de temperatura. Uso mulch es muy importante, sobre todo en los portainjertos actuales que son de raíz superficial, son de masa pequeña, volumen pequeño, por lo tanto tienen poca expansión a nivel de suelo. Por lo tanto, eso genera que con facilidad, si hay falta de agua, se les produzca un estrés, con mucha facilidad. Entonces deben ser riegos cortos y frecuentes, no riegos largos, porque riegos largos son para volúmenes de suelo o raíces, volúmenes de raíces más amplios. Estos son más pequeños. Espero que me entiendan esa parte. La utilización del agua desde el suelo por la raíz, perfecto. Y absorbida a través del xilema, perfecto, lo dijimos. Induce la turgencia en combinación con la división y elongación celular, perfecto. Perfecto. Directa relación con el crecimiento y desarrollo del árbol. En la medida que absorbe agua y tiene agua, induce a ser turgente, y esta turgencia, combinada con la división de células y la elongación de células, estamos bien. O sea, todo eso va ocurriendo en la medida que exista agua. Si eso no ocurre, estamos complicados. Y el agua es necesaria para mantener la temperatura en un estándar, en un nivel. Esa es como la lógica. Con alta temperatura disminuye la fotosíntesis y aumenta la respiración, por supuesto. La nutrición, importante. Se relaciona con el metabolismo de la planta o requerimientos que accionan las enzimas. Perfecto. Aquí es otro mundo. La deficiencia puede provocar la muerte o imposibilidad de completar el ciclo. La deficiencia de un elemento, observen, puede provocar la muerte o imposibilidad de completar el ciclo. Ningún elemento sustituye a otro. Potencial osmótico y turgor. Ningún elemento sustituye a otro, eso es clave. Puedo estar en todos los elementos bien, pero uno me genera el déficit. El ejemplo, el barril. El potencial osmótico y turgor. Perfecto. Eso hay que mantenerlo. 70-80, ojo con esto, 70-80% del nitrógeno foliar sería rubisco. ¿Qué significa? Que es el nitrógeno de la fotosíntesis que necesita la planta para generar la fotosíntesis. El 70-80% del nitrógeno foliar sería el rubisco. ¿Se fijan? Entonces, es muy importante el nitrógeno, pero a su vez es muy delicado porque podemos exagerar, pasarnos de la nota. Porque necesitamos nosotros que el nitrógeno
foliar sea usado por la rubisco. Potasio actúa en el metabolismo de los carbohidratos. Perfecto. Mantiene turgente la planta, mantiene estabilidad en las ramas. En fin, está bien. La nutrición, el magnesio, falta de magnesio, muy común en magma 14. Magma 14 muestra todas sus hojas basales, empiezan a caerse, ponerse amarilla muy temprano. Aplicaciones de magnesio controlan absolutamente esta característica y condición. Sustancia endógena, la leucina particularmente. Aquí vamos a tener que ir resumiendo un poco porque es mucha la información. Tienen dominancia apical, actúan en la dominancia apical, cuajan y crecimiento temprano del fruto. Ahí es importante, y la dominancia apical es cuando estamos formando las plantas. Iniciación de raíces, perfecto. Maduración de la fruta, senescencia de las hojas, abscisión, diferenciación de tejido vascular fuerte, de floema y xilema. Y son promotores de etileno, perfecto. Entonces, si yo quisiera ver los efectos, inducción del crecimiento del tallo, perfecto, el brote puntero. Inducción del crecimiento del tallo, perfecto, esos son los efectos. Regulación de la transición entre la fase juvenil y el adulto, perfecto. Porque cuando las auxinas dejan de funcionar, se genera una inhibición temporal o, al contrario, se elimina la inhibición que genera la yema puntera en las ramas, las yemas laterales, y se empieza a aumentar la potencialidad de que las yemas laterales broten. Por lo tanto, nos vamos acercando a la adultez, es decir, vamos pasando de una ramita nueva del año a una rama que ya empieza a generar laterales. Entonces vamos pasando de la juvenil al adulto. Inducción de la floración, eso es clave, por eso se aplican algunos productos en plena flor que tienen bastante auxina, pero ojo, puede ser un exceso, cuajar en exceso, así que cuidado. Y la determinación sexual de la flor es la que define un poco, ayuda a definir qué va a ser, si va a ser flor o va a ser brote. Perfecto. Sigamos. El etileno, bueno, es que regula el crecimiento. Esto tiene un tema que tiene que ver con la madurez, y el estrés hace generar etileno en la planta, y esto hace que la planta empiece a cerrar su estómago y que empiece a consumir sus propios carbohidratos, sus reservas, o en el caso de la fruta, empieza a madurar simplemente. La gibberelina permite una elongación de los brotes, de la fruta, es aplicada 3 a 4 semanas previa a la cosecha. Se pueden hacer 1, 2 o 3 aplicaciones. También tiene otro objetivo, la gibberelina, dependiendo de la época en que yo lo aplique y la dosis, va a tener un efecto de atraso de la cosecha, o puedo permitir que solamente se genere una fruta firme, pero que no atrase. Entonces, eso se maneja en forma individual dependiendo de la necesidad de cada uno de los productores. Entonces, claro, desarrollo de fruto y semilla, elongación de brote, perfecto, elongación del pedicelo también. Si ustedes se han fijado, la gibberelina, cuando uno en plantas nuevas que está formando, le aplicamos gibberelina directa a la yema, además de la incisión. Se han fijado que las flores que había en ese brote tienen unos tremendos pedicelos, por supuesto, porque la aplicación de gibberelina elonga. Así que use gibberelina, va a andar bien en el pedicelo. Elongación de pedicelo, germinación de semillas, promoción e inhibición de la floración, perfecto. Que la dormancia, ya estaríamos. Aquí tenemos la citoquinina, estimula la división celular, eso está claro y archidemostrado. Determina la diferenciación de los tejidos, raíces profundas, producen citoquinina, las raíces, ¿sí? Atrasa la senescencia y la caída de hojas, perfecto. Y promueve la rotación lateral, perfecto. Esas son las cosas más clásicas. Eso es. Cuando yo formo mi plantita, cuando estoy formando, la rebajo a cierta altura, la plantita que acabo de plantar, o creció
el año anterior porque la injerté en el huerto y creció una varita vertical y yo quiero hacer un despunte porque no creció mucho, en fin. Bueno, yo con ese despunte elimino temporalmente la dominancia apical y la inhibición que había hacia abajo. Al eliminar la inhibición, entonces lo que genero son potenciales brotes laterales. Ácido abscísico, esta endormanza de la semilla normalmente, en los árboles, el abscísico es lo que principalmente nosotros reconocemos como la hormona de la caída de hoja o del fruto, el desprendimiento del fruto para que se caiga de forma natural o la hoja. Eso básicamente. Efectos sobre la planta, regulación estatus hídrico, previene la brotación prematura, ¿ves? Promueve la síntesis de proteínas en guarda, facilita la descarga de carbohidratos, perfecto, y facilita el transporte de productos de fotosíntesis desde órganos de reserva, perfecto. La inducción ya la habíamos visto, aquí vamos a la definición. Se define como el momento en que el meristema se compromete a formar una flor, en ese minuto. Esto usualmente ocurre temprano durante el periodo inicial de crecimiento vegetativo activo del árbol. Estamos hablando de las primeras 4 semanas después de plena flor. No hay signos visibles de formación de flores en esa etapa. Todos los cambios son subcelulares y bioquímicos. Inducción, yo induje a que fuera flor o induje que fuera vegetativa. Y después viene la diferenciación, y esta etapa sí comienza en enero y termina en septiembre, en general. Hay variedades que pueden partir en diciembre, pero que termine en septiembre es un hecho. Es durante esta etapa que las estructuras de floración reales aparecen y continúan desarrollándose. Aquí las estamos viendo. Estamos en enero. Vemos la bráctea, el meristema, cómo empieza a desarrollarse el primordio de flor. Observen. Después el pétalo, el primordio de flor nuevamente, ya más claro. Y en febrero, observen el pétalo. Se ve. ¿Cómo se fue formando de enero a febrero en solo 2 meses? Estos son elementos que se usan normalmente, el magnesio, el boro, el zinc, la utilidad que ellos tienen y la funcionalidad que tienen dentro de la planta. Con respecto a la humedad del suelo, va a depender también de lo que hablábamos recién del portainjerto que tengamos. Por ejemplo, raíces de Gisela 6 a 75 centímetros en un suelo característico especial, tenemos esa cantidad de humedad. Probablemente ese mismo portainjerto en un suelo más profundo puede llegar hasta el metro 20 metros, pero eso va a depender de una muy buena combinación de suelo con este portainjerto. Ahora, si lo comparamos con un Massard o un Colt, tenemos que las raíces están a 90 centímetros, el Colt. Entonces, hasta 1 metro. Entonces, es distinta la capacidad de absorción que tiene, la capacidad de disponer de agua. Es mayor, ¿se fijan? Entonces, aquí hay una forma de calcular el fósforo, la importancia que tiene, y este es como se puede calcular en forma manual o en una pequeña formulita que uno podría hacer y sabe la cantidad que tiene que aplicar de cada uno de estos elementos de acuerdo a lo que esté faltando. Y se sabe lo que está faltando porque está más o menos determinado que por cada kilo de fruta que yo produzco, para llegar a ese kilo se necesitan tantos kilos de potasio, tantos kilos de boro, tantos kilos de zinc, tantos kilos de magnesio, de nitrógeno, de azufre, etcétera, de calcio. Entonces, eso se mete todo en una juguera y se hace un cálculo matemático que hoy día es muy simple, más la observación visual, que es muy importante. Uno no se puede basar solamente en los análisis foliares sin ver la planta, porque muchas veces no indican o la muestra no fue la adecuada y no indican lo que uno está viendo. Lo que importa aquí es lo que uno ve como asesor. Entonces, acuérdense, el primer análisis foliar se hizo 20-25 días después de plena flor. Ahora estamos haciendo un segundo análisis
en enero, y fines de febrero hacemos el tercer análisis, que era el clásico, que está, digamos, anotado en todas las tablas y todas las clases y todos los libros. Decía, aplique, haga una muestra foliar a fines de febrero, primera semana de marzo. Bueno, ese es el tercero y último que hacemos hoy día. Ese es el seguimiento, pero partimos con el 20 días después de plena flor y continuamos ahora en la época de la charla, en enero, fines de enero, comienzo de febrero. Factores que afectan y que favorecen la formación de yemas. Entonces, ¿qué favorece la formación de yemas florales? Ortopedia. Nosotros como PEC no hacemos ninguno de nuestros sistemas, no hacemos ortopedia. La ortopedia no la consideramos y tenemos un ahorro sustancial de los costos, pero igual tengo que mencionarlo, que favorece la formación de yemas florales. El anillado, scoring también, en portainjerto de ahí lo favorece, el etefón también, etrel, paclobutrazol también, pero eso, yo estuve trabajando en Copefruit como 5 años con eso. Nunca llegamos a una dosis exacta, entonces es muy variable, depende del suelo, la materia orgánica. Hay plantas en la misma hilera que quedan muy bien controladas, otras que quedan envejecidas y a otras no les pasa nada. Entonces es complejo. No es muy categórico. O sea, no es la palabra. Categórico es porque funciona, cuando funciona. Pero no es muy ¿cómo se llama? Homogéneo su efecto. Eso es. O sea, o el huerto tiene que ser muy homogéneo. Las plantas tienen que ser muy homogéneas. Prohexadiona calcio, lo hablábamos, cuando tengan 5 centímetros, apliquen foliarmente en favor del crecimiento del fruto. Elevada intensidad de luz, mucha luz, claro. Imagínense, área foliar en dardos. Una buena área foliar en dardos, perfecto. Y hormonas, por supuesto. ¿Qué limita la formación? Exceso de nitrógeno. Hemos conversado. Ayer lo dijo Rodrigo Ortega en su charla. Una poda severa. Bueno, es la poda que probablemente hemos tenido que hacer en algunos huertos este año, por temor a no tener buena fruta buena. Portainjerto vigoroso. Ácido giberélico. Lo veíamos. Elevado vigor del árbol. Claro, hormonas, sombra, yemas de mala calidad, dominancia apical, que crezca en altura, no haya crecimiento lateral. Esto ya lo habíamos visto. Factores que afectan la forma. Otros son el tipo y ubicación de la yema floral. Importante. ¿Dónde está ubicada? ¿Sí? En la base, en el tercio basal, tercio medio y tercio apical. Secuencia de desarrollo de la yema floral. ¿Cómo se desarrolla la yema floral? La inducción, la diferenciación y la floración. Tiempo de formación de la yema floral. ¿Cuánto tiempo demoró? Normalmente de enero a abril, a septiembre. Dardos. Hay que generar dardos, porque el dardo es un elemento, un centro frutal importante. Y los mejores dardos son aquellos que tienen 3 yemas florales y una yema central vegetativa, no más. Ese sería el perfecto. Y los otros son la yema en la base de crecimiento del año, que son los otros centros frutales, que son de la mejor calidad. Manejo agronómicos para concentración de calcio en fruto. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones, pero el calcio definitivamente es al suelo. ¿Cómo se refleja el calcio en el fruto? Reduce el pitting, mejora la firmeza y mejora el sabor. Y eso es así. Control del vigor, ya lo vimos, con paclobutrazol, prohexadiona de calcio. Perfecto. La dosis y la fecha de aplicación. Control, se repetió. Disculpe. ¿Qué pasa cuando tenemos más inadecuado reposo invernal? Bueno, el potencial baja definitivamente. La capacidad de guarda de la cereza también baja. La madurez es desuniforme. El calibre de su uniforme hay un desequilibrio aéreo. Entonces, en definitiva, son puras cosas negativas. Por lo tanto, es muy importante que la poda salva y ayuda mucho en esto. Tenemos una muy buena respuesta a la poda. Entonces, el hecho de podar
tenemos dos tipos de podas básicos. Primero, uno que es el despunte, que es una eliminación o remoción parcial del crecimiento de la rama secundaria o principal. Es una remoción parcial, no es total, es una parte. Y la otra está el despunte, se fija ahí, yo corté el eje, no eliminé toda la planta. El raleo, la eliminación de ramas completa, esa es completa, sean estas secundarias o principales, eliminándolas desde donde se originan. Esos son los dos tipos de corte que hay. No existe otro. No existe otro tipo de corte, esos son los dos. Entonces, ¿cómo afecta esto a la flor? Perfecto. O al desarrollo es importantísimo. Entonces, ¿cómo relacionamos la poda con todo esto? La relacionamos con, si yo despunto, voy a tener un efecto de brotación bajo el corte. Son varios crecimientos. Por lo tanto, voy a tener una renovación de material. Y esa renovación de material yo la necesito, pero no puede ser exagerada que me genere sombra. Ese es el cuidado que hay que tener. También el que yo recorte y genere esto, disminuyo mi futura potencial cuaja o carga, porque estoy ajustando, estoy generando crecimiento nuevo, estoy eliminando la potencial endardamiento o el potencial desarrollo de yemas que están en la base del crecimiento del año, porque corté, porque rebajé. Pero cuando raleo, yo elimino esa rama, y esa rama hace que entre más luz. Normalmente las podas de raleo permiten una mejor entrada de luz y permiten también, por otro lado, las de raleo, porque raleo ramas completas. Permiten también una mejor, una renovación cuando yo quiero generar una nueva rama. Entonces, yo raleo. En ese corte van a salir menos brotes y de eso puedo volver a dejar permitir una rama nueva. Cuando yo hago despuntes, genero bajo el corte varios crecimientos que probablemente todo eso me sirvan, o gran parte de eso me sirva como base, centro frutal es la base. Entonces, son distintos conceptos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el despunte, que es lo que generó. Harto brote, incrementa el crecimiento de las ramas, por lo tanto, genera sombra. Disminuye los niveles de luz, por supuesto, que genera más brote. El despunte, eliminación temporal de la dominancia apical, importantísimo. Entonces permite la rotación lateral. Baja la concentración de auxinas temporalmente. Y material nuevo retrasa la floración, claro, porque mientras yo rebajo, genero crecimiento nuevo. Y el crecimiento nuevo no es normalmente productivo, a pesar de que produce la ramilla del año, pero disminuye. Por lo tanto, la floración se atrasa. Siempre la flor es más tardía que un árbol viejo. Ese es un despunte. Se despuntó ahí y generó brotación lateral hacia atrás y un crecimiento nuevo. Ese es un despunte. Eso también es un despunte. La floración puede aumentar la floración también. No solo atrasarla, sino que la aumenta porque la concentra. Porque puede, dependiendo del sistema de conducción, dependiendo de dónde se haya hecho el corte, la edad de la rama que se hizo, ya lo habíamos conversado. El crecimiento, los crecimientos que se hayan hecho produce a lo mejor más flor, concentración de flores en la base. Respuesta a los despuntes. Hay una dominancia apical, o sea, se pierde temporalmente y se genera rotación lateral. Esa es una respuesta a la poda de despunte. En el caso de un KGB, se cortó el eje, miren todos los brotes que generó laterales. Entonces, hay una pérdida de dominancia apical y hay una pérdida de la inhibición de los laterales y se genera este crecimiento. Depende de la severidad, qué tan intenso, si es una poda larga o es una poda suave. También eso va a generar que sea distinto. Si yo puedo a la mitad, un tercio, o definitivamente muy cerca de la base, la rama, el despunte. La edad, va a depender de la edad.
importantísimo. Esto es una parte terminal de un huerto que se transformó, antiguo, que hoy día está como casi peatonal. No podemos hacerlo peatonal porque el puerto injerto no lo permite, pero miren lo bien que quedó y la cantidad de material nuevo que tiene, porque eso ha sido con despunte. Y la poda en raleo que genera luz, donde yo saco aquí, saco al final, saqué al final, la rama doblaba hacia allá y ahí nacía, yo la saqué en ese minuto y genera mejor entrada de luz. También genera una mejor disponibilidad de los productos químicos porque tiene mejores entradas la poda de raleo, porque yo raleo, elimino, dejo espacios. También facilita el secado rápido de las hojas y parte interna de la copa, perfecto. Mejora el color del fruto, sin duda. Esos son los efectos estimulantes que produce una poda de relevo. Esto ya lo vimos, factores que afectan a la flor, desarrollo de la flor, factores que afectan la cuaja, también lo vimos. Prácticas culturales que favorecen la cuaja, ya también lo vimos, nutrición temprana en primavera, post cosecha, caía tarde las hojas, importante, por eso decía yo, no es que solo caigan parejas, sino que tenemos que hacer, la hoja tiene que durar lo más posible, y cuando caiga tiene que caer concentrada, eso es. No es que parta cayéndose el 15 de abril y termine el 15 de junio, no, estoy exagerando. Pero sí tiene que durar lo más posible para que entregue la mayor cantidad de reserva y el árbol se acomode a esta nueva situación y después cuando caiga lo más homogéneo posible. La poda, claro, favorece la cuaja, por supuesto, porque en el fondo la poda ¿qué hace? Genera crecimientos nuevos. Dijimos, era distinto si era de raleo o si era de despunte, pero genera hoja. Y esta hoja es la que cuando los brotes tienen 20 centímetros empiezan a trabajar para el fruto. Entonces, yo a su vez, al sacar rama, saco potenciales dardos, potencial fruta, por lo tanto, ajusto la carga y genera una mejor relación hoja-fruto. Y eso me genera una mejor cuaja, sin duda. Floración. Momento, bueno, ya también lo vimos, el momento de la floración, la primera flor, la mejor. Factores que definen la cuaja, lo vimos, la calidad de la yema, la polinización, hemos visto. Factores que definen la poscuaja, eso es importante. Aborto y caída de pétalo, caída de fruto. Frutos de bajo calibre, poca luminosidad, días nublados. Siempre la luz está cumpliendo su función. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que tener yemas grandes, luminosas. Periodos prolongados con temperaturas diurnas debajo de los 15 grados pueden provocar caída de frutos, 10 días consecutivos. Esto cuando cuaje, ustedes controlenlo y vayan viendo y cómo les va. Tal cual. Temperatura sobre los 28 puede producir aborto embrionario, por supuesto, mucha temperatura. Vientos desecantes pueden provocar aborto y caída. Perfecto, lo mismo. Porque el viento seca y genera en la capa límite, le aumenta la temperatura. Periodos prolongados con temperatura nocturna bajo 8 grados Celsius pueden provocar caída de fruto. 7 días consecutivos. Chequenlo. Desarrollo del brote es lo que decíamos, esto explica cómo crece un brote más que una yema frutal. Los primordios de yema simple se encuentran en la axila de las brácteas, ahí están las brácteas, la hojita, en el ápice y en la axila de la hoja verdadera más proximales. Después de la latencia en primavera, pero antes del momento de la formación de la flor, el ápice de la yema vegetativa iniciará primordios en forma de hoja y luego madurará durante la estación para formar escamas de yemas, hojas de transición y hojas verdaderas, reproductoras de un brote maduro. Ese brote es importante porque en la base trae fruta. ¿Cómo reducir los efectos adversos de las heladas primaverales? Ya lo hablamos también, cobertura protegen hasta 2 grados Celsius, lo dijimos. Las hélices protegen hasta menos 3 grados Celsius, costo del petróleo, no sé si estará, son 30 litros por hora, sí, el consumo es ese, y el gasto son 40 litros hora.
entre 30, entre 35 y 40 litros hora. Perfecto. La torre con quemadores que emanan aire caliente a gran altura son $50.000 por 5 hectáreas. Ya, perfecto. Perfecto. Y los helicópteros, que no es muy conveniente, puesto que produce mucho machucón de la fruta, y no sé si le evita la partidura que uno quiere. Y la lluvia artificial hasta 40 metros cúbicos por hectárea por hora, lo que hablábamos también previamente. Bueno, y eso sería todo. Gracias. Ya, perfecto. Ya, un paso por todo lo importante del proceso desde el inicio hasta el final, como Sí, una bueno, sí. generalidad de manejos para poder Sí. tener en consideración y poder tener una mejor producción y adecuado manejo. Quise hacerlo así, a partir de la parte fisiológica, más que dar Claro, qué trabajo hacer, que se entienda. sí. Eh, bueno, aquí hay bueno, ahora hacerle pregunta a los, a los alumnos si quieren hacerte una pregunta con respecto al, a tu presentación. Ya, Acá me preguntan en el chat, ¿podrían mandar ese gráfico que ha hablado un Patricio? Sí, el gráfico de la agenda, yo lo voy a mandar, lo voy a adjuntar algún mail y se lo voy a ya. enviar, pero el que está en la agenda. Y Este está, eso, ese estaría bueno. claro, alto, Bueno, alto que hablaste, altos temas. sí, por aquí podemos conversar. Ahí, Sí, ahí Pedro Iriberri agradece la clase, pero dice que, claro, se siente un poco agobiado tanta cantidad de material que nos compartió, así que va a tener que ver la grabación de nuevo. Bueno, eso va a estar, como te dije, como le he dicho, siempre después de cada curso, probablemente ya la próxima semana va a estar, o sí, la próxima semana va a estar el resumen con el video también arriba para que lo puedan ver y repasar y, y ver algún detalle o algo que se les pueda haber pasado. Em, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que preguntar con respecto a algún tema que podamos haber visto para que pregunte ahí a vos o por el chat, no hay problema. Oye, Diego, yo quiero preguntarle a Patricio respecto a las Claudio, horas frío. Disculpa, Claudio de Lucas, Patricio. adelante. Claudio. Respecto a las horas frío, en el caso mío de Villalegre, vamos en 1100 horas frío. Una Bing, una Lapins necesita 600 y algo horas frío. El cumplir, el llegar a la etapa inicial para poder brotar bien, ¿qué incidencia tiene respecto a una sobre cantidad de frío? ¿Hay algún efecto distinto, bueno, malo, respecto a cumplir la etapa real que necesita? Sí, a ver si entiendo la pregunta. ¿Tú cuándo cumpliste las... a ver, una BIM necesita, yo creo que más de 600 horas. Yo creo que necesita unas 700, 800 horas. Y una lápiz necesita 600 horas, mínimo, mínimo. Con 400 funciona, pero la BIM con 600 funciona mínimo. Está un poquito corrido. Pero esa, ¿cuándo las cumpliste, crees tú? Esa, yo pienso que a comienzo de agosto ha estado, porque hoy día vamos en 1100 horas. Ya, lo que pasa, Claudio, es que ahí hay un tema que tiene que ver con los periodos de acumulación. No es lo mismo acumular, vamos a pensar, para hacerlo más gráfico, del 1 de mayo, junio, hasta el 25 de julio. Ese es el periodo que sirve. Entonces, no es conveniente que se junten las 1000 horas en los 15 primeros días de mayo o los 15 últimos días de julio. ¿Te fijas? Tiene que ser una cosa más bien suave. Está bien, mayo tiene que ir acumulando horas proporcionales, se tiene que generar como una sonrisa. Es decir, este es mayo,
hacia abajo, estoy pensando, acumula hora frío, menos hora, ¿no es cierto? Más hora frío, más frío. Y en junio se pone, es lo que más acumula, debería ser el mes más frío, y después subir en julio, acumulando, pero ya acercándose a como se inició en mayo. Y esa sonrisa es lo ideal. Ahora, eso puede ser haber acumulado todo en mayo, todo en junio, todo en julio, no es lo mismo. Si logra esa sonrisa, es lo perfecto. Pero sin duda que hoy día no te está generando más que un problema de potencial helada, pero ya la planta ya recibió lo que tenía que recibir de la forma que lo recibió. Si O fue sea, en forma, en los momentos precisos, creo que no, porque partimos con bajas horas frío y al final, en julio, empezaron a subir, a bajar las horas, perdón, o a sumarse estas horas frío. Por lo tanto, no fue lo más apropiado. Pero eso es mejor que nada, sin duda. Hoy día tú estás en una condición mejor que si no hubieses cumplido las horas. eh, Y que hoy día estés acumulando horas frío significa que estás con riesgos de helada, más que nada. Ya. ya. No, pero muy Yo, bueno, yo Eso, voy a revisar efectivamente la secuencia, es, tengo como revisar cómo se acumularon, así que es muy buena tu respuesta para poder revisar. perfecto. claro, Perfecto. Y lo otro, perdón, ¿puedo decir algo? sí, dale, no. Ya. Y lo otro es que eh, va, ¿cómo se llama? La planta va acomodándose de acuerdo, es decir, tú- tú- lo que tú, lo que tú estás viendo hoy es reflejo de lo que hiciste en la post cosecha pasada. Eso no hay duda. Lo que hiciste o lo que no hiciste, lo que hizo el ambiente por ti, el estrés que hubo, la poda que hiciste, el riesgo, Oh, todo eso está reflejado hoy. Entonces, estas horas de frío es como la lustra final, es como la lustra el zapato final. ¿Te fijas? No, si te queda brillante, brillante. Si te queda opaco, opaco. O sea, es más importante eso, porque esto lo gobierna poco uno. A no ser que tengamos los sistemas de estos cravos, que vamos a traer ahora para el seminario, para que lo vean. eh, Eso es distinto porque tú regulas la cantidad de horas frío. Pero si no, no hay nada que hacer. ya. Gracias, Yo Patricio. voy a, me voy a sumar un comentario. Lo que pasa es que, entendiendo lo que dice Claudio, él está diciendo que tiene ya de sobra. Entonces, finalmente, ¿qué está pasando cuando le están sobrando y está viendo probablemente que no estás brotando o estás más atrasado que el periodo anterior, ¿o no? Lo que pasa ahí es que si tú acumulas las horas necesarias previamente a la salida de brotación o a o las temperaturas correctas para empezar a brotar, lo único que sucede ahí es atrasar como el despertar fenológico nomás. Tú ya tienes las horas frío acumuladas, si bien tiene toda la razón mi papá, es que hay mejores momentos de acumulación de horas frío, pero tú en el minuto que ya lo acumulaste y está este periodo acumulado, ya no te sigue acumulando, sino que lo único que te está haciendo este frío es probablemente si estás brotado helada o seguir atrasando tu potencial brotación. Entonces ahí es donde de repente se favorece quizá, qué sé yo, un cobertor o algo que te ayude en el momento que tú ya tienes acumuladas las horas frío, tú ya las tienes sumadas, yo estoy listo, yo me protejo o trato de hacer el ambiente óptimo para que los días grados, o sea, la brotación y el Eso. crecimiento y desarrollo que tenga, parta al tiro. Pero como sí ha seguido estando frío, eso probablemente te ha estado atrasando y ahí seguido acumulando, entre comillas, horas frío y lo único que hace eso es atrasarte el periodo fenológico nomás. Correcto. Claro, la Eso es planta como está, el... claro, la planta está a la espera de la condición de 10 grados, Exacto. porque la planta es súper inteligente. Ella no Ujú. va a brotar, no la engañáis. Ella te acumula un porcentaje de 10 grados de acuerdo al frío que hay en el minuto. Entonces no es llegar y decir, hoy un día de sol y brotó. No, no es así. No es ¿cómo se llaman esos amarillitos que brotan? Bueno, un factor importante ahí es el alargamiento del día. Cuando nos vamos acercando a la primavera, al verano, obviamente el día dura parte a las 7 de la mañana y el sol se da a las 9 de la noche cuando estamos en pleno verano. Es lo mismo del invierno, aquí la noche se alarga y el día se acorta. Entonces,
la planta también va obviamente asimilando eso y viendo cómo va funcionando, y cuando empieza a tener el día más largo, o sea, el momento de yo voy ahora a brotar, pero tengo frío, no, pues yo me quedo dentro de la cama y esperando que haya buena temperatura para poder salir, no morirme Son de los frío. 10 grados. Exacto, Exacto. La planta está esperando que existan los 10 grados estables. Eso exactamente. tendrías que buscarte cuántos 10 grados ya hay. Entonces hace un paralelo de tus distintos años y después con 2, 3 temporadas puedes decir, este año voy a atrasar en la rotación, Mm, vengo bien. Lo otro importante, mira, lo importante que en el gráfico aquí aparece la fase 1 que estaría desde los días del día más 10 hasta el día entre el 0 y el 10, esa es la fase 1. La fase 2 es ponte tú que sea del día 5 aquí hasta el 20 y tanto. Perdón, no, sí, bien, no, disculpa, no. La fase 1 es esta, desde el 0, perdón, disculpa. La fase viene desde el 0, aquí, desde 0 hasta esta, hasta el día 20 y tanto. Perdón, esto no tiene nada que ver, esto es lo primero. Es del día 0, aquí, hasta el día 20 y tanto. Esta es la fase 1. La fase 2 es desde el día 20, ponte tú 25, al día 40, ahí está arriba está. Fase 1, fase 2. Y la fase 3 esta. Esto es lo que yo decía. La fase 1, yo la toman desde antes, pero tomémoslo desde floración. Crece el 15% del tamaño del fruto, aquí, en este periodo. Desde que flora aquí, florcita, después a ver si con esto aquí, esto es mejor. Aquí, desde este periodo hasta acá, en la fase 1, crece el 15%. Aquí no crece casi nada. Y de aquí hacia acá crece el 80-85%. Ahora, esta parte, la fase 1, es contraria a la temperatura de nocturna, es decir, a menor temperatura nocturna, menor crecimiento. ¿Te fijas? Y acá al revés. Eso es importante. Correcto. Entonces tú puedes llevar ese control. Clarito, Pato. Ya. Diego, gracias. Entonces, tú anotas eso y vas sumando año a año. Entonces, son elementos que te van a servir para decir, ya este año vengo más atrasado y te va a permitir tomar mejores decisiones para aplicaciones de cianamida y otras cosas.